Bueno, pues el libro que a mí me tocó leer, o más bien dicho que yo elegí leer, fue El hombre en busca de sentido por Viktor Frankl. Y realmente es un libro que yo ya había leído antes, pero quise volver a leer porque realmente es un libro muy bueno. El... Pasando un poco a la reseña, el libro empieza con un breve prefacio escrito por Gordon W. Allport, si bien no lo recuerdo, donde explica un poco acerca de Viktor Frankl y un poco acerca introduce un poco a la logoterapia. En sí, la logoterapia es inventada por o fundada por Frankl, y definiendo un poco la palabra es logos, sentido, razón, propósito, terapia del sentido, terapia de las razones. En sí, en general a la búsqueda del sentido de la vida. Eh, pero yéndonos un poco más a la historia como tal, y antes que nada introduciendo un poco a Frankl. Frankl fue un psiquiatra y escritor, obviamente, que pues le tocó estar durante la Segunda Guerra Mundial y peor tantito le tocó vivir en un campo de concentración como prisionero. Y en sí la logoterapia se crea a base de sus vivencias y reflexiones de pues la época donde estuvo dentro del campo. En sí, el libro como tal, o sea, ya la parte escrita por Frankl, inicia con él diciendo que inicialmente lo quería hacer de forma anónima, pero sintió que perdía la mitad de su valor en ello si no ponía su nombre. Y inicialmente se iba a referir a sí mismo con solo su número, que era el 119.104, que no sé si es 1000 o solo es un punto, pero ese era su nombre, su número. Y ese número es su número de preso, lo tenían siempre a la vista porque era lo que usaban los guardias y los capos para decir, este está flojo, o este lo matamos mañana. Pero lo interesante es que él mismo nombra su libro como el informe del prisionero 119.104, ensayo psicológico. Y básicamente lo nombra así, y creo que es la mayor resumen del libro, la forma más concreta en la que podría explicar el libro es con ese título, porque literalmente es lo que es. Él dice en esa parte del inicio del libro, él explica que no tiene por qué contar las atrocidades que vivieron en el campo de concentración, porque ya hay mucho contado de eso. O sea, ya sabemos acerca de Hitler, ya sabemos acerca de cómo eran los campos de concentración, esto, el otro. Pero él siente que lo realmente importante es explicar cómo era vivir en un campo de concentración desde el punto de vista de un prisionero común. Y es lo que hace. Pero creo que lo más especial no es tanto eso, sino es la forma en que te lo explica, y principalmente ahora sí que, como dice el título, el ensayo psicológico que te ofrece. En sí, el libro, como cualquier cosa de la Segunda Guerra Mundial, te va contando acerca de su experiencia en el campo de concentración, en los múltiples campos de concentración en donde estuvo, entre ellos Auschwitz. Pero igualmente te va contando diferentes anécdotas vividas, te cuenta acerca de la psicología de las personas allá adentro. Entre ellas toca el tema de la apatía, que es la primera fase que vivían los presos, donde un preso cuando estaba recién llegado solía reaccionar a cualquier cosa fea que viviera alrededor. Entre ellos, o sea, veía a las personas que las estaban golpeando, y como cualquier ser humano, o sea, que era como que te asustaba, querías ayudar, o sea, sentías esa impotencia, cosas así. Pero realmente conforme pasaban los días, esas situaciones se volvían parte de la rutina diaria. Y la persona que acababa de llegar
sufría de esa apatía y muerte emocional, puesto que, como él dice, a modo casi casi de trabalenguas, cuando todo lo que te rodea es anormal, las reacciones normales son las anormales. O al menos así es como yo lo entendí. Pero creo que realmente lo ocupas leer como para entender bien ese punto, porque sí es como medio trabalenguas. Pero básicamente lo que va es de que si todas las reacciones a tu alrededor son raras y tú actúas de la misma manera que actuarías ahorita, porque eso es lo que nosotros consideramos normal, sería algo raro ahí. Entonces, por decir cosas como esa situación de que el prisionero recién llegado era como que llegaba y quería ayudar, porque así somos. Sentía lástima, sentía dolor, sentía esto, pero conforme iban pasando los días y conforme esa acción horrorosa se convertía en parte de la rutina, en algo normal, dejaba de sentir esas ganas de involucrarse. En sí, pues como dije, todo el libro te va contando diferentes etapas psicológicas. También cuenta acerca del momento en donde te deja de dar asco las cosas. También menciona cómo todo lo que nos han enseñado a lo largo de la vida es vil mentira. Que el hombre no necesita dormir 8 horas, que no necesitas comer una comida balanceada para seguir vivo. O sea, realmente también como dice una de las citas que hace Frankl a Dostoyevsky, creo. Creo que sí. No lo tengo. No, creo que no lo tengo aquí anotado. Pero sí es una cita que él hace donde. Sí, Dostoyevsky. Dice que Dostoyevsky asegura términamente que el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa. Pero que si se lo preguntaran a los prisioneros, dirían que es cierto, pero que no les preguntaran el cómo. Y de hecho es una de las citas que más te marcan, o al menos que más me marcó a mí del libro, donde realmente son esas partes donde te muestra lo horrible que era vivir en un campo de concentración y de las atrocidades que vivían. Entre ellas, por decir, había unos eventos como de cabaret donde que organizaban entre los prisioneros y se contaban chistes muy crudos y hacían eventos y cosas así. Pero había gente que llegaba muerta de cansancio y en vez de irse a descansar prefería ir a esos lugares porque les daba ese ánimo para seguir adelante. Igual también gente que iba a pesar de que al día siguiente tenía que trabajar y por ende no iba a comer. O sea, iba a ser castigado por ello. O sea, era una necesidad de buscar una razón para seguir vivo y también ese ánimo que necesitaban para seguir luchando. Pero sí, en sí hay muchas escenas, muchas anécdotas en el libro que sí te causan que se te ponga la piel chinita. Hay una parte en el libro donde está contando acerca de una escena en donde cuando se fue de un campo de concentración a otro y literalmente se salvó porque unos días después empezó a haber canibalismo porque no había comida. Pero, en fin, él le dice a uno de sus amigos de ese campo que si le llega a pasar algo a Franco, o sea, a él, que buscara a su esposa y le dijera que fue lo mejor que le pasó en su vida y cosas así. Y justo después de contarte esa escena, él hace un apartado en donde habla directamente al lector y dice: Otto, ¿cómo has estado? ¿Sigues vivo? ¿Recuerdas cuando te hice memorizar palabra por palabra mi último deseo? ¿Mi última voluntad? Aun cuando llorabas como un niño. Algo así dice.
Y después ya te sigue contando lo demás. Pero esa escena, la verdad, o sea, esa parte del libro, cuando lo estás leyendo, te pega. Porque te das cuenta, o sea, como que cuántos años pasaron desde entonces y no sabes si está el otro vivo, si murió, porque pues fue cantidad de gente. Y sí te hace sentir feo. Está muy pesado el libro. Pero al mismo tiempo, cuando lo lees, empiezas a... Y por la misma forma en la que está escrita, empiezas a entender su filosofía, por así decirlo. No sé si sería la palabra correcta. O sea, empiezas a entender lo de logoterapia y te hace reevaluar tu vida casi casi. Pues... Ah, también hay otra escena muy fuerte, bueno, otra parte del libro muy fuerte, en donde uno de sus compañeros de cuarto estaba teniendo una pesadilla y estaba gritando y jadeando y cosas así. Y Frankel lo iba a despertar y ya tenía su mano encima de su hombro para despertarlo, pero se percata de que por más horrible que sea la pesadilla de su amigo, no podía ser peor que lo que estaban viviendo en ese campo de concentración. Entonces decide dejarlo sufriendo en su pesadilla, pero sabía que era mejor que a donde quería devolverlo, así que realmente, al menos en mi opinión, logra proyectar ese sentimiento, aunque sea mínimamente, porque jamás lo vamos a entender al 100, de cómo era la vida en esos campos de concentración, y también te hace entender por qué hacían las cosas como las hacían y por qué pensaban como pensaban. Entonces sí es muy interesante cómo te lo va planteando. Me gustó mucho el libro, realmente no le critico más que el hecho de que te duele saber que fue una historia real, o sea que todo esto de los campos de concentración realmente sí existió. Pero de ahí en fuera no tengo nada que criticarle al libro. Realmente la forma en la que Franco describe es muy amena. No es Bauman. Te deja entender lo que está diciendo. Creo que nada más busqué como 2 o 3 palabras, entre ellas Makuto. Pero... Y las otras, si es que había otras, las entendí por contexto. Realmente está muy entendible. Muy, muy entendible. Te deja... te hace reflexionar mucho acerca de la vida y acerca del propósito que tú le das. De hecho, hay una frase que él menciona, que es que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la actitud personal ante el conjunto de circunstancias. O sea, realmente, o lo que yo le entiendo por ello es de que el ser humano, o sea, no es responsable de todo lo que te pasa alrededor, pero una de tus libertades, o la última libertad humana según él, es cómo yo voy a reaccionar a eso y cómo lo voy a percibir. O sea, ahora sí que entra mucho el hecho de una persona negativa, pues va a decir, toda mi vida es un asco, no sé qué, y una persona positiva va a decir, bueno, pues tengo esto y tengo el otro. Entonces, como que, sinceramente yo soy muy positiva, pero sí tengo mis momentos de negatividad. Y te hace entender esa forma de pensar y realmente sí te hace reflexionar mucho. En sí, sí es un libro que recomiendo mucho y de hecho voy a comprar uno para mí y uno para una tía que está en un buen momento, entonces a lo mejor le puede servir para reflexionar al respecto. Pero sí, no sé, me quedé con la idea de que si alguien piensa estudiar psicología, que obviamente del salón no va a ser nadie, se lo recomendaría así como ley. Siento que es un libro que te hace entender mucho varias partes psicológicas humanas y como dije, esa empatía que uno siente a la hora de leerlo está muy fuerte. Pero sí, realmente es un libro muy bueno. Y pues sí, sería todo. Espero que alguien lo lea también y que le encuentre ese cariño como yo lo encontré. Porque sin duda se convirtió en uno de mis libros favoritos. Pero sí, bueno, gracias.